En esta ocasión vamos a aprender a instalar una máquina virtual. Una máquina virtual es un programa que nos permite instalar un sistema operativo dentro de nuestro sistema operativo. Esto se hace con el fin de poder ejecutar programas en dicho sistema operativo. Se le llama huésped. Por ejemplo, nosotros utilizamos Windows 10 y necesitamos ejecutar un programa que solo funciona en Windows 7 por problemas de compatibilidad. Entonces podemos instalar el sistema operativo dentro de la máquina virtual, podemos instalar el Windows 7 y ejecutar el programa sin ningún problema. Otra aplicación sería, por ejemplo, que nosotros trabajamos bajo Linux y necesitamos un programa de Windows. Entonces instalamos la máquina virtual, montamos el Windows y ejecutamos el programa. O también podemos instalar el sistema operativo de Mac, es otra opción. Eh, Se usa también en ambientes de producción. Los programadores necesitan hacer pruebas de sus programas en un ambiente controlado que posiblemente pueda comprometer la estabilidad del sistema operativo. Entonces prefieren instalar la máquina virtual, hacer sus pruebas adentro sin tener que sufrir las consecuencias de una caída de su sistema principal. Bueno, antes de instalar la máquina virtual, necesitamos revisar que cumplamos con ciertos requisitos. El primero es que nuestros procesadores, el procesador de nuestro computador, tenga la instrucción que permite la virtualización. Para ello hay que entrar a la BIOS y revisar si es un procesador AMD, que la opción por lo general aparece así, el SVN Mode, esté activado. Aquí en este caso está desactivado, habría que activarlo. En los procesadores de Intel normalmente aparece como Intel Virtualization Technology, habría que activarlo. En este caso está activado. Entonces ese es como el primer requisito que debemos cumplir. Luego está la memoria RAM. Como mínimo necesitamos 8 gigas. Puede que la máquina virtual les exija menos, pero si estamos en Windows 10, lo mínimo serían 8 gigas y es un mínimo muy ajustado, porque cuando la máquina virtual empieza a correr se apodera de la cantidad de memoria que nosotros le hayamos indicado. Entonces hay que tener cuidado de si tenemos solo 8 gigas de RAM, no abrir muchos programas mientras estamos ejecutando la máquina virtual, porque o se nos puede cerrar la máquina virtual o se nos pueden cerrar los programas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo ideal es unas 12 gigas y de ahí para arriba. También es ideal un disco de estado sólido, por ahí con 60 gigas de espacio. Si vamos a instalar, por ejemplo, Windows, si vamos a instalar Linux, es posible que con 32 gigas esté bien, lo mismo que con Windows 7. Si fuéramos a instalar Mac OS, entonces necesitaríamos unas 100 gigas más o menos, 80 a 100 gigas, dependiendo de cuántas cosas vayamos a instalar dentro de la máquina virtual. Entonces hay que tener una previsión de eso. Como dije, es preferible un disco de estado sólido, pero un disco mecánico también funciona. Bueno, ya teniendo estos requisitos, existen normalmente para Windows y Linux dos nombres de máquinas virtuales muy conocidos, que son VMware y VirtualBox. El VMware tiene una versión gratuita, pero también tiene una versión de pago. VirtualBox es completamente gratuita, entonces esa es la que vamos a instalar. Para instalarla la buscamos en nuestro buscador o entramos a la dirección virtualbox.org. Para Mac también existe una máquina virtual llamada Parallels, es la más conocida
y funciona muy bien, pero es para usuarios Mac. Bueno, descargamos la aplicación, eh, seleccionamos anfitriones Windows. Normalmente las máquinas virtuales, cuando se habla de máquinas virtuales, existe el sistema operativo anfitrión, que es el principal, y el sistema operativo huésped. Entonces aquí vamos a descargar para anfitriones Windows. Bueno, como yo ya lo descargué, lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Le damos siguiente, dejamos todas las opciones para instalar y siguiente. Esto también es opcional, pues ya cada quien decide. Yo lo dejo completico, damos siguiente. Proceder con la instalación ahora, sí. Instalar. Terminada la instalación, dejamos activa la casilla iniciar la máquina virtual, le damos terminar y se nos abre esta ventana. Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva máquina virtual, le damos en nueva. Hay diferentes tipos, como podemos ver acá: Linux, Solaris, BSD, IBM, Mac y otro. Entonces, en nuestro caso vamos a instalar Windows 7. Le ponemos Windows 7. Y entonces acá él nos da las versiones de Windows. Está como está en Microsoft Windows, nos da las versiones de Windows que podemos instalar. Por defecto nos deja la de 764 bit. Esa es la que vamos a instalar. Bueno, hay dos modos, el modo experto y el modo guiado. En este momento estamos en el modo guiado, pero vamos a instalarlo en el modo experto. Le damos entonces clic en modo experto, nos toca volver a darle el nombre. Ustedes en la carpeta de la máquina, si tienen otro disco aparte en el que quieran instalar la máquina, lo pueden hacer, pueden buscarlo e instalarlo allí. Crean una carpetica, pues es preferible crear una carpetica nueva que se llame máquinas virtuales o virtual machines o como quieran llamarla, y meter ahí, seleccionar esa carpeta para que cree ahí la máquina virtual. En este caso lo dejamos por defecto en el C. Nos pregunta acá cuánta memoria vamos a asignarle a esta máquina virtual. Por defecto están 2 GB, 2048 megas, la dejamos ahí y le dejamos la opción crear un disco duro virtual. Ahora le damos crear. Bueno, nos pide la ubicación del archivo, entonces está en la misma ruta que habíamos seleccionado, y aparte de eso en una carpeta que se llama como llamamos a la máquina virtual, lo dejamos tal cual. En tamaño del archivo nos lo pone como 32 GB, como es Windows 7, vamos a dejar esas 32 GB. El tipo de archivo de disco duro lo dejamos como VirtualBox, lo dejamos así. Y luego nos pregunta si deseamos que el almacenamiento sea reservado dinámicamente o en tamaño fijo. La diferencia es que el tamaño fijo va a crear un archivo de 32 GB, un archivo sólido de 32 GB, y esto en teoría hace que el acceso a la máquina virtual sea más rápido. Normalmente se hace así cuando se van a instalar muchos programas dentro de la máquina virtual. Entonces se supone que cuando se crea fijo es porque van a haber muchos programas y va a permitir que el acceso sea más rápido. Sin embargo, la opción por defecto es reservado dinámicamente, entonces él va a ir creando bloques de archivos para ir montando la máquina virtual. Lo dejamos así y le damos crear. La máquina virtual ya está creada en este momento, pero vamos a hacer unas pequeñas configuraciones. Entonces le damos clic en configuración, vamos a sistema, vamos a la pestaña procesador. Acá vemos que en la memoria están las 2 GB, vamos a procesador y acá
dependiendo de cuántos hilos tenga nuestro procesador, por decir algo, 4 núcleos, 8 hilos, 4 núcleos, 4 hilos, ¿cierto? Es la configuración que tienen los procesadores, 6 núcleos, 12 hilos, etcétera, de ahí para arriba. Vamos a seleccionar cuántos hilos de nuestro procesador le asignamos a la máquina virtual. En este caso, como es Windows 7, yo le voy a asignar, se le pueden asignar 2, vamos a asignarle 4 hilos. Límite de ejecución le damos siempre en 100%. Esta opción que ven abajo, que está en gris, normalmente aparece habilitada, o sea, aparece en negrito. Lo que nos permite es instalar una máquina virtual dentro de otra máquina virtual. En este momento, mi sistema operativo principal, este que ustedes ven acá, es en realidad una máquina virtual. Y yo estoy creando una máquina virtual dentro de esa máquina virtual. Por lo tanto, ya no me da esta opción. Pero si ustedes crean la máquina virtual en su sistema operativo normal, esta opción les saldría habilitada. Entonces, si desean montar otra máquina virtual al interior de la máquina virtual, deberían habilitar esta opción. Listo. Entonces dejamos 4 hilos. Dejamos esto normal en pantalla. Habilitamos la aceleración 3D. Aquí nos saca un mensajito, pero es por el tamaño de la memoria de video. La subimos a 256, se nos desaparece el mensaje. El almacenamiento, si aplicamos usar caché de IO de anfitrión, entonces nos permite usar las capacidades del disco duro original. Luego acá nos aparece la máquina virtual y nos aparece una unidad de CD. Aquí es donde debemos montar la imagen del sistema operativo que vamos a instalar. Entonces seleccionamos la unidad de CD y vamos a este icono de CD, le damos seleccionar un archivo de disco y buscamos la imagen del sistema operativo que debemos instalar. Normalmente vienen unos ISO, eso es la extensión de archivo de imagen de disco, unos ISO cuando se descargan, por ejemplo si se descarga Ubuntu, tiene la extensión ISO, entonces es normalmente los tipos de archivo que va a leer la máquina virtual para ingresar en la unidad virtual de CD. Entonces seleccionamos ya el Windows que vamos a instalar, en este caso Windows 7. Vamos a carpetas compartidas y agregamos una carpeta. En esta carpeta vamos a poder tener acceso desde la máquina virtual, ya sea de solo lectura o si queremos que la escritura sea de un lado y de otro, entonces no le seleccionamos solo lectura, le seleccionamos automontar y llamémosla downloads. Le damos a aceptar e iniciar. Entonces aquí ya va a iniciar la máquina virtual como si fuera un computador dentro de nuestro computador. Aquí está cargando ya los archivos del instalador de Windows. Aquí nos aparece el espacio que asignamos en disco como si fuera un disco duro aparte. Le damos siguiente. Listo, después de la instalación
lo que necesitamos hacer es instalar las guest additions. Esto lo que nos permite es que la aceleración por hardware de video funcione y también que nos aparezca la carpeta compartida y que podamos arrastrar archivos a la máquina virtual. Entonces le mejoran el rendimiento. Vamos a instalarlo. Vamos a continuar, siguiente, instalar. Tenemos que confiar siempre en el software de Oracle Corporation, instalar. Esto también nos va a permitir redimensionar el tamaño de la máquina virtual en pantalla. En este momento vemos que es pequeño. Reiniciamos. Aquí ya podemos redimensionar la pantalla, ya sea por la misma ventana o en la pantalla virtual dándole un valor específico. Ya vemos la carpeta compartida, la misma carpeta que tenemos en nuestro sistema operativo principal. Aparece lo mismo. Entonces aquí podemos copiar archivos y verlos en nuestro sistema operativo sin ningún problema. También se pueden arrastrar, pero pero para arrastrarlo debemos en dispositivos portapapeles, lo podemos compartir el portapapeles que sea bidireccional o de un lado o del otro. Lo mismo con el arrastrar y soltar bidireccional. Entonces yo puedo, por ejemplo, arrastrar acá y viceversa. Si son archivos muy grandes hay que tener cuidado porque a veces se pegan. Entonces si son archivos muy grandes es mejor copiarlos a la carpeta y sacarlos por el otro lado. Es lo más recomendable. Bueno, hay otro asuntico. Muchas veces puede ser que el mouse del sistema operativo huésped no salga a la ventana del sistema operativo principal, por ejemplo al escritorio. Entonces si nos ocurre eso, lo que hay que hacer es presionar la tecla control derecha. Listo. Para apagar la máquina virtual la apagamos pues como si fuéramos a apagar Windows. También lo podemos cerrar de la ventana. Apagar la máquina es un apagado forzado. O podemos guardar el estado de la máquina, que si estábamos ejecutando algo y necesitamos volver a abrirla es como si nos hubiera suspendido la máquina. Entonces los estados es como si se hubiera suspendido y podemos volver a él inmediatamente cuando abramos la máquina la próxima vez. Bueno, eso es todo. Si les gustó, ya saben que le pueden dar me gusta, pueden suscribirse. Voy a seguir montando videitos. Si tienen alguna sugerencia me la pueden dejar y nos vemos. Hasta la próxima y gracias.